¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. Hoy hablaremos sobre un tema que les puede interesar mucho a quienes están empezando en la edición de video y más específicamente en la corrección de color. En esta oportunidad usaré Adobe Premiere, pero no te preocupes si usas otro editor de video, ya que los conceptos pueden ser los mismos y la información de este video te puede ser muy útil. Hoy en día cualquiera puede comprar un LUT o descargarlo gratuitamente de internet y simplemente agregarlo a su metraje. De hecho, yo vendo algunos de mis LUTs en mi perfil de Filtergrade. Pero la pregunta es, ¿puedes hacer que tu metraje luzca bajo una misma gama de colores y nítidos con un LUT? Echemos un vistazo a cómo corregir el color de nuestros clips como un profesional. Existen algunos plugins como Colorista que nos permitirá tener un mayor control sobre los colores, las sombras, los tonos medios y las altas luces de nuestro metraje. Pero eso dejémoslo para otro video. Ahora nos enfocaremos únicamente en la herramienta que nos brinda Adobe Premiere, Lumetri Color o color de Lumetri, como le prefieren decir. Si te preguntas, ¿y por qué es tan importante corregir el color? Bueno, básicamente hace que tu trabajo tenga colores más consistentes y que este se vea más cinematográfico. Uno de los errores más comunes es dejar nuestro proyecto con clips de diferentes tonos. Claro que existen algunas excepciones, pero me refiero exclusivamente a cuando nuestro balance de blancos es incorrecto en los diferentes ambientes en los que hayamos grabado. Chicos, les voy a advertir que esto requiere mucha práctica, pero definitivamente vale la pena y en realidad es un poco divertido una vez que entiendas lo que estás haciendo. Si sueles aplicar LUTs en tus videos, que dicho de paso no tienen nada de malo, yo también los uso, la diferencia la encontraremos en cómo aplicamos nuestros LUTs. Uno de los consejos que puedo darte es siempre hacer la corrección de color en primer lugar y luego aplicar nuestro LUT. No al revés, porque lo que haremos será manipular los colores de nuestros clips bajo la perspectiva del LUT y luego nos haremos todo un alboroto para volver a corregirlos. Para que puedan entenderme quienes aún están descubriendo sobre Lumetri, la corrección de color se trata de lograr un balance de colores en todos nuestros clips dentro de un proyecto. Es decir, que si tengo el 80% de mi proyecto con una buena base de colores, tengo que encargarme de igualar los colores del 20% restante. En resumen, cuando hablamos de corrección de color, hablamos de exposición o contraste y del color. Les acabo de explicar de forma concisa la teoría. Ahora vamos al ordenador para que puedan entender un poco mejor. Bien, chicos, este es mi flujo de trabajo o mi espacio de trabajo aquí en Adobe Premiere, específicamente para hacer lo que es la gradación de color y la corrección de color. Si te gustaría tener un flujo de trabajo parecido, simplemente te vas a la pestaña de color y lo tendrás. Vamos a utilizar tres herramientas principalmente para hacer lo que es la corrección de color y luego la gradación de color. Les voy a explicar cada una de estas herramientas y los vamos a encontrar en ámbitos de Lumetri. Si tú no encuentras o no tienes los ámbitos de Lumetri, no te preocupes, simplemente te vas al espacio de ventana y te vas a la última opción para activar esta opción, que son los ámbitos de Lumetri. Una vez que tengas disponibles los ámbitos de Lumetri, vas a activar estas tres opciones, que es el vectoroscopio UV, el histograma y la exposición de RGB. Ahora te voy a explicar para qué sirve cada una de estas herramientas. Como te dije anteriormente, hablar de la corrección de color es hablar de la exposición o contraste y del color. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Esta primera herramienta nos va a servir para poder nivelar todos nuestros videos en cuanto a la exposición y contraste. Esta segunda herramienta de curvas de RGB nos va a ayudar para emparejar los tonos en todos nuestros clips y esta herramienta la vamos a utilizar más adelante. Te sirven para muchas cosas, pero en este video te voy a explicar cómo utilizarlo para hacer una gradación de tonos de piel o skin tones correctamente. Lo primero que vamos a hacer es analizar nuestros clips y nivelarlos en cuanto a exposición y contraste. Así que vamos a empezar por este primer clip y según nuestro histograma está un poco subexpuesto, así que lo que vamos a hacer es simplemente levantar nuestros blancos hasta llegar a un punto en el que no perdamos información y vamos a levantar un pelín a las sombras y subirle un poco a los contrastes. Vamos a dejarlo ahí, vamos al siguiente clip y vamos a pegar todos los atributos porque estas dos tomas fueron grabadas en la misma situación. Vamos a activar lo que son los efectos y lo de color de Lumetri para que se apliquen los efectos y vamos a igualar nuestra exposición y nuestro contraste. Vamos al siguiente clip. Vamos a levantarle un pelín a los contrastes y vamos a subirle ligeramente a las sombras y ya lo tenemos. Ahora, para tener un trabajo más preciso te voy a enseñar una opción que nos va a permitir ver en tiempo real la diferencia entre nuestros clips. Le hacemos clic a esta opción que es de vista de comparación. Si no la tienes activada, simplemente te vas a editor de botones y la vas a encontrar en este apartado. Lo arrastras y ya la vamos a tener ubicada en esta sección. Una vez que la tengamos activada, van a ver que nos ha aparecido una ventana que dice de referencia y una que dice de actual. La referencia que
ustedes quieran marcar la pueden lograr moviendo esta pequeña mini línea de tiempo y la van a colocar en el clip que ustedes quieran marcar como referencia. Yo lo voy a dejar en el primer clip, lo vamos a dejar ahí y me voy al siguiente clip en la línea de tiempo de la parte de abajo. Ya aquí podemos ver con más precisión si nos falta un poco más de blancos quizás para emparejar al clip de acá. Vamos al siguiente clip y aquí lo que estamos haciendo es únicamente emparejar los niveles de contraste y los niveles de exposición. Los vamos a dejar esto tal cual. Vamos a este siguiente clip y vamos a comparar. También vamos a dejarlo ahí. A este clip de acá, sí, lo que le falta es un pelín de sombras y vamos a aumentarle un poco los contrastes y lo vamos a dejar acá. Y bien, una vez que tengamos nuestros clips emparejados en cuanto a la exposición y el contraste, el segundo paso que vamos a seguir es trabajar con nuestras curvas RGB y esto nos va a ayudar a emparejar los tonos de todos nuestros clips. Así que, por ejemplo, tenemos este clip que está demasiado cálido o ligeramente cálido a comparación de nuestro clip de referencia. Así que lo único que voy a hacer es cliquear en mi gotero y darle clic en una parte de mi video que se supone que debería ser blanco. Así que le vamos a dar clic acá y aquí tendríamos nuestro clip corregido. Y esta herramienta nos va a permitir qué tonos son los más dominantes en nuestro clip. A diferencia del siguiente, vemos que aquí los tonos más dominantes se están tirando hacia los verdes y lo podemos ver claramente en nuestro clip y en la pantalla. Así que vamos a corregir esto. En esta ocasión lo único que tengo que hacer es reducir un poco la dominancia de mis verdes. Así que me voy a la curva verde y voy a reducirlo ligeramente haciendo un clic y arrastrando hacia abajo. Vamos a dejarlo ahí, vamos a desactivar un momento la opción de comparación de vista de pantalla y vamos a centrarnos más en este clip. Este es nuestro antes. Ven que tenemos en nuestras curvas también un tono elevado de nuestros verdes. Vamos a activar y van a ver que nuestros verdes también bajan. Y ahora fíjense en la imagen, tenemos los tonos verdes muy marcados y ahora los tenemos corregidos. Y ahora que tenemos una corrección de color más acertada en nuestros clips, voy a mostrarles cómo yo trabajo los skin tones o tonos de piel. Para esto vamos a utilizar esta tercera herramienta como les dije y vamos a desactivar las otras dos para poder analizar mejor esta tercera herramienta. Y aquí podemos ver que los tonos dominantes están hacia los amarillos y ligeramente hacia los verdes. Así que lo que voy a hacer es centrarme únicamente en los tonos piel. Para esto me voy a controles de efecto, me voy al espacio de opacidad, voy a ajustar un poco la visualización de mi video, voy a centrarme en un espacio de piel muy visible que sea fácil de recortar y voy a crear una máscara. Para esto vamos a cliquear en esta pluma y vamos a dibujar algo muy sencillo que encierre todos nuestros tonos piel. Les recomiendo que sea un espacio cerrado y una vez que tengamos nuestra máscara creada nos vamos a ir al espacio de color de Lumetri. Voy a hacer algunos ajustes aquí y dentro de HSL secundario nos vamos a encontrar con estos tres goteros y más opciones. Vamos a utilizar primero este primer gotero y esta herramienta nos va a permitir seleccionar una única área de color. Vamos a darle clic acá y vamos a darle en color gris para poder analizar mejor qué es lo que estamos seleccionando. Yo voy a ampliar la gama de los tonos naranjas y vamos a seleccionar. Listo, vamos a encargarnos únicamente de seleccionar esa parte del rostro. Vamos a dejarlo por acá. Y ahora vamos a hacer algunas correcciones. Para esto me voy a esas tres ruedas cromáticas y voy a manejar lo que son los tonos medios. Voy a levantar un poco esto. Vamos a ver por acá qué tal se ve. Y vamos a ver que nuestro indicador también va cambiando. Si movemos mucho los verdes, van a ver que nuestro indicador va cambiando. Y según mueva yo el puntero por esta rueda cromática, lo que va a pasar es que los tonos piel también van a ir cambiando y esto también se va a reflejar en el vectorscopio. Voy a mover por aquí los tonos piel, voy a tirarlo un poquito más para acá y estos son los tonos piel que yo quiero para mi video. Vamos a desactivar esto de acá. Vamos a desactivar un momento lo que es la máscara, vamos a desactivarla. Y ahora vamos a ver cómo se ve nuestro clip antes de estos ajustes con el HSL secundario. Podemos ver que tenemos unos tonos piel un poco más muertos, más pálidos, incluso un poco más verdosos. Vamos a ver de qué forma lo hemos corregido y podemos ver que hay un gran cambio, un cambio muy notorio. Y ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en la gradación de color. Te recomiendo hacer todos estos ajustes en una nueva capa de ajuste para no saturar, para no rellenar tanto nuestro clip original. Para tener una nueva capa de ajuste le haces clic a nuevo elemento y vas a darle clic donde dice capa de ajuste y así de sencillo vas a tener donde trabajar estos nuevos cambios. Le damos clic a esta capa de ajuste para hacer nuestra corrección y aquí vamos a hacer una pequeña gradación de color para que ustedes puedan ver por qué es importante primero hacer la corrección de color y luego hacer la gradación de color. Tú puedes hacer la gradación de color que tú desees para este video. Igual, como sabes, en todos los clips te voy a dejar algunos recursos gratuitos. Y en esta ocasión planeo dejarte unos 3 LUTs que puedas utilizar en tus videos. Así que no te olvides de descargar. Abajo te voy a dejar el link para que puedas descargar estos LUTs. Y ahora vamos a trabajar con las curvas de matiz y saturación. Y aquí te vas a encontrar con diferentes opciones. Lo primero que vamos a hacer, quizás aquí podemos trabajar, son los tonos verdes, que son las plantas. Así que vamos a irnos primero a lo que es el tono sobre tono. Vamos a darle clic a nuestro gotero y vamos a cliquear sobre una parte verde. Y aquí se nos van a crear los nodos de ese espacio de color. Tú puedes crear los tonos manualmente
pero te recomiendo que utilices el gotero para ser un poco más preciso. Ahora podríamos mover nuestro nodo y vas a ver que hay grandes cambios en los tonos verdes. Puedes ver que podemos cambiar al color que nosotros queramos, pero vamos a hacer simples cambios. Vamos a dejarlo por acá. Ahora quizás podamos trabajar con los azules, así que voy a clicar en mi gorra y vamos a hacer algunos cambios para que puedas ver la gradación de color que podemos lograr. Vamos a dejarlo por acá. Listo. Bien, y ahora sí les puedo mostrar la importancia de seguir estos pasos. En esta capa de ajuste tenemos aplicada lo que es la gradación de color o si hemos aplicado algún LUT. Y aquí en nuestra capa original, en nuestro clip, hemos aplicado lo que es la corrección de color. Así que ahora vamos a quitarle este LUT para ver qué tal se ve. Y podemos ver que hay ligeros cambios. Y ahora vamos a quitarle la corrección de color. Vemos que originalmente teníamos un clip con los tonos verdes demasiado dominantes. Ahora vamos a ver qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos aplicado un LUT directamente a este clip. Vemos que hay ligeros cambios de contraste y luminancia y de ciertos tonos en nuestra imagen, pero no es algo que haga un gran cambio. Y aquí vemos la importancia de hacer primero la corrección de color. Incluso sin aplicarle un LUT, nuestro video se sigue viendo genial. Ahora sí, vamos a darnos la vuelta para poder terminar este video. Y esta es la forma más cómoda que encontré para hacer una corrección de color y mejorar la apariencia de tus videos. Recuerda que la colorización de videos va mucho más allá de lo que acabamos de ver, pero estoy seguro que toda esta información te servirá para futuros proyectos. No olvides suscribirte, que pronto compartiré una gran sorpresa para todos ustedes. Creo que ahora estoy un poco tarde para una cita, así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao!